Bueno, el esqueleto axial, como lo expliqué recién, recibe el nombre aquel esqueleto que forma todo lo que sería el eje central de nuestro cuerpo. Si yo empiezo a nombrar cuáles son las partes del mismo, voy a decir que está formado por la cavidad craneal, que es aquella cavidad donde encontramos todo lo que es el encéfalo. También va a estar formado por la cavidad medular, también la caja torácica, y por último, la cavidad pélvica, que sabemos que en ella vamos a encontrar todo lo que son los órganos excretores y los órganos reproductores. Vamos a empezar a describir primero la cabeza, cómo está formado, qué diferencia hay entre un hueso y otro. Para poder avanzar sobre el tema, tengo que definir, o por lo menos saber decir, o saber qué tipos de huesos forma el cráneo. Los huesos del cráneo están formados por 8 huesos, un frontal, 2 parietales, 2 huesos temporales, un occipital, un etmoide y un esfenoide. Cada uno de estos huesos tiene una característica diferente y por ende una fisiología diferente también. Ahí vamos a encontrar un cráneo visto desde la parte superior. Yo si el cráneo lo veo, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que los huesos van a estar unidos, ¿no es cierto?, por tipos de articulaciones. Estas articulaciones se caracterizan por ser inmóvil, no tienen movimiento, y a su vez me van a servir para poder diferenciar los distintos huesos que encontramos en el mismo. Por ejemplo, el hueso que vamos a encontrar, que es un hueso un solo hueso, es el hueso frontal. Este hueso frontal va a estar dividido de los demás huesos a través de una sutura o una sutura que se puede llamar frontal o coronal, dependiendo de la bibliografía que encontremos. A su vez, el hueso frontal va a estar dividido por esta sutura y va a estar unido a través de 2 huesos, que estos huesos se llaman huesos parietales. Los huesos parietales son aquellos huesos que se caracterizan justamente por ser par. Hay 2 tipos de parietales. Ambos huesos parietales van a estar divididos a través de una sutura llamada sutura sagital. Y por último, vamos a encontrar en la parte inferior o en la parte casi arriba de la nuca, encontramos el hueso occipital. Este hueso es un solo hueso y va a estar limitado a través de la sutura lamboidea a través de estos 2 huesos que son los huesos parietales. El hueso frontal. ¿Qué podemos hablar del hueso frontal? Si uno lo ve estéticamente, o si tuviéramos el cráneo en el instituto, si ustedes tuvieran el cráneo, vamos a ver que es un hueso regular, es un hueso par, pero este hueso tiene distintas características. Primero que nada decimos que es un hueso plano, situado en la parte anterior del cráneo, forma parte del techo de las órbitas. Esto sería el techo de las órbitas. Sabemos que las órbitas son estos espacios donde encontramos el globo ocular. También forman los rebordes orbitarios o supraorbitarios, donde encontramos las cejas, y por encima se encuentran los arcos supraciliares. Si nosotros nos volvemos a la parte gráfica del hueso, sabemos que esta es la cavidad, donde forman las cavidades de las órbitas. Vamos a encontrar acá en la parte superior el arco supraciliar. Podemos decir que el hueso frontal se articula con otros huesos. Estos son los huesos parietales, en los que vamos a encontrar la primera sutura coronal o sutura frontal, que si recuerdan serían estas las suturas. Siempre para recordar y para encontrarlo fácilmente, recordemos del plano. ¿Se acuerdan cuando vimos distintos cortes que hay en la anatomía, los planos sagitales, todo eso? Sabemos que para acordarnos había otro plano que es el plano coronal, que la forma más gráfica de recordar es recordar dónde va la corona.
¿no es cierto? Ahí va a ser mucho más fácil para que ustedes puedan relacionar y poder diferenciar qué característica hay en esa sutura. También podemos decir que en su parte anterior encontramos los huesos nasales, en los laterales vamos a encontrar los huesos cigomáticos y también encontramos el hueso esfenoide. Y cuando llegamos al mismo vamos a ver qué característica tiene el hueso esfenoide. Huesos parietales, recién dijimos que son huesos par. Si decimos par, está formado por dos tipos de huesos. Ambos se caracterizan por ser huesos planos. Se unen entre sí a través de la línea media llamada sutura sagital. Los huesos parietales se articulan por delante con el frontal a través de la sutura coronal y por detrás con el occipital a través de la sutura lamboidea, que es lo que yo acabamos de decir recién. Ambos huesos parietales se articulan por delante con el frontal y por detrás con el occipital. Están separados ambos por los distintos tipos de suturas que existen entre ellos. Si ustedes se acuerdan, para acordarse, la sutura sagital, ¿se acuerdan cuando vimos los planos? Así como vimos el plano coronal que dividía el cuerpo en dos partes iguales, una en la parte anterior y otra en la parte posterior. El plano sagital es aquel plano, ¿no es cierto?, que va a dividir el cuerpo en dos partes iguales, uno derecho y otro izquierdo. Y la forma para que ustedes vayan relacionando y sea más fácil de entenderlo y de estudiar. Otro hueso importantísimo, que es el llamado el hueso occipital. Este hueso se encuentra en la base craneal y se encuentra en la cara posterior. Se caracteriza por presentar una escama llamada escama del occipital. Por debajo vamos a encontrar el agujero magno o el agujero occipital. A través de él me va a permitir el paso, ¿no es cierto?, del sistema nervioso que sale del encéfalo hacia la cavidad medular. También vamos a encontrar a los lados, van a estar los cóndilos del occipital, que se caracterizan porque se articulan con la primera vértebra llamada atlas. Recordemos que la primera vértebra que vamos a articular el cráneo con la parte medular, con la columna, es el atlas, luego viene otra vértebra, el axis. Si uno observamos la morfología del mismo, vamos a observar, yo el cráneo lo doy vuelta, vamos a ver que va a estar formado por unas protuberancias, que es parte de la morfología del hueso. Se dice una característica fundamental del mismo que yo le expliqué, que está formado por escamas, escamas del occipital. Encontramos también la morfología importantísima que es el agujero magno, que a través del mismo pasa todo lo que parte, ¿no? Continúa, digamos, el sistema nervioso hacia la columna. Y también vamos a encontrar los cóndilos, que son dos estructuras que sirven justamente para que se articula con la primera vértebra que se llamaba el atlas. También podemos decir, otra característica del mismo, que vamos a encontrar una porción basilar. Toda esta característica hace referencia a lo que sería el hueso occipital. También podemos decir que en la parte posterior vamos a encontrar la protuberancia, que se caracteriza porque también es una saliente que se puede palpar en la parte posterior de la cabeza. A nivel de la protuberancia hay una línea curva superior que sirve para la inserción de los músculos. Estos músculos por lo general son los músculos que van a integrar la espalda y el cuello. También encontramos los huesos temporales. Estos huesos temporales se caracterizan por ser dos huesos. Uno se va a encontrar en la parte derecha y otro en la parte izquierda. Ambos forman lo que serían los lados del cráneo
y también forman parte de la base craneal. Los huesos temporales se caracterizan por tener 3 porciones. La primera porción es una porción escamosa, tiene tipo como escama, como vimos recién en la parte del occipital, es la parte más amplia, se articula con el parietal por la parte superior y con las ala mayor del efenoide en la parte lateral anterior. De la parte lateral sale una prolongación hacia adelante que se llama apófisis cigomática del hueso temporal, para luego articularse con el hueso cigomático. La unión de ambas apófisis forma lo que se llama arco del cigomático. Por debajo de la escama se encuentra el orificio del conducto auditivo externo, llamado también CAE, son siglas CAE, conducto auditivo externo, que se presenta por delante de una superficie para articularse con la mandíbula. También podemos decir que una porción va a estar situada por detrás del CAE, conducto auditivo externo, donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Del CAE hacia la mastoidea o la apófisis mastoidea, que es otra característica, se encuentra por debajo la apófisis estiloide. Con respecto a la otra porción de que presenta este hueso, vamos a encontrar una porción petrosa, está en la base y es endocraneal, tiene forma de pirámide, con su base hacia el interior y un poco hacia adelante, contienen el conducto auditivo medio e interno, su sigla es el CAI. En el lado interior del peñasco hay un orificio para el nervio estatoacústico, que es el nervio, ¿no es cierto?, que va a llevar toda la información del sistema nervioso hacia el oído. Si yo observo mi hueso, va a estar formado de esta manera. Es un hueso plano en la mayor parte, que está formado por una escama del temporal. Se caracteriza por esta parte, se encuentra con escama. Vamos a encontrar la apófisis cigomática del temporal. Luego, si uno observa a nivel de los oídos, de las orejas, vamos a encontrar el conducto auditivo externo. Y tiene otra porción importantísima, que es la porción mastoidea, que sirve por lo general para inserción de músculo. Otro hueso importantísimo que forma nuestra base del cráneo es el hueso esfenoide. Este se caracteriza por tener una forma de murciélago, ocupa la parte anterior, media, de la base del cráneo en su cara endocraneal. En su cara posterior se articula con la parte anterior del occipital. En el cuerpo del efenoide se encuentra la silla turca, un reparo anatómico importantísimo, ya que en ella se aloja lo que se llama la glándula hipófisis. Sabemos que la glándula hipófisis es la glándula que maneja todo lo que es nuestro sistema endocrino del organismo. A los lados presentan dos alas mayores que forman parte de las paredes laterales del cráneo, que se articulan con el temporal, y dos alas menores que se articulan con el hueso frontal. Si ustedes observamos cómo sería el corte, esto sería la parte de la base del cráneo, vamos a encontrar que tiene forma de murciélago, va a estar formado por dos porciones, una porción formada por alas menores y otra por alas mayores, y otra formada por alas menores. Forman la parte, ¿no es cierto?, de la base del cráneo, ya que en ella se aloja todo lo que es el encéfalo. Algo característico que tiene este hueso es que cuando se produce una fractura de la base del cráneo, el primer hueso en fracturarse es el
el esfenoide, que por lo general es incompatible con la vida y los pacientes terminan produciendo una muerte cerebral. Estos accidentes por lo general se ven en los accidentes de moto, aquella gente que no usa casco, por lo general suelen fracturarse, ¿no es cierto? Y lesionarse gran parte de la base del cráneo. Otro hueso importantísimo es el etmoide. ¿Qué puedo hablar del hueso etmoide? Es un hueso impar, se encuentra ubicado en la parte central. Su característica es simétrico, se encuentra delante del esfenoide y debajo del hueso frontal, forma parte de la base del cráneo, las órbitas y de las fosas nasales.